Dios bendiga, amigos y amigas de Eternidad en el Corazón. ¿Cómo están? Dios bendiga cada una de sus vidas, ¿sí? Damos gracias al Rey por esta intervención que Él está haciendo desde la cruz y su resurrección. El Señor ha verdaderamente traído toda esa conformidad que nosotros necesitábamos para poder alcanzar la plenitud en Cristo, ¿cierto? Él es el que lo hizo, es el autor y el consumador de la obra en nuestras vidas, ¿sí? Es algo, amado, verdaderamente precioso, las cosas que el Señor tiene para nuestras vidas, ¿sí? Es algo hermoso. Estamos mirando el libro de Ezequiel. Gracias, Jesús. Estamos mirando el libro de Ezequiel. Damos gracias al Señor. Te adoramos, bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Jesús, por tu disposición, Espíritu Santo. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias. Dice el Señor, qué importante que el pueblo hebreo pueda escuchar estas cosas, ¿no? Que Dios habla al corazón. Ya su iglesia sabemos que está atesorando toda verdad verdadera y absoluta de parte del Padre a cada instante. Él está modelando cada instante de nuestra vida, cada milésima de segundo, ¿no? Sí. Nos asombra el amor de Cristo en nosotros, ¿sí? Nuestra familia, nuestros hijos, nos quebranta, ¿sí? Dice: por tanto di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones donde habéis llegado. Gloria a Dios. Fíjate vos, el Señor es el que hace todas las cosas, es el autor y el consumador, el que lleva adelante. El hombre nada hace, nada puede hacer, absolutamente nada. Fíjate cómo va hablando el lenguaje del Señor acá. Y santificaré, cuando Él dice que lo hace Él, el hombre no se puede santificar así. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová. Fíjate vos, santificaré. No lo hago por vosotros, oh casa de Israel. Muchos la ponen a Israel como algo superior a otras. Aún por ahí veo, yo respeto esas cosas, banderas detrás, ¿no? Y está bien, pero tenemos que entender muy bien que Israel es igual que las demás naciones de la tierra, ¿sí? Es igual que las demás naciones de la tierra, amado. Gloria al Rey. El único que hace brillar a Israel es Cristo, es Dios, es el Espíritu Santo, es su presencia. Pero en este tiempo en el cual nosotros estamos viendo, vamos a tocar algunos puntos ahora. Este tiempo que se estaba viviendo, que Ezequiel estaba profetizando en medio de la cautividad en Babilonia,
la presencia de Dios se había ido de Israel, había sido cortada de su presencia. Hay unos elementos que tenemos que estar viendo, pero y santificaré mi nombre, grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuanto sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Fíjate vos que Él es el que hace, siempre dice, y traeré y haré. No es que el hombre hace algo para alcanzar esta gracia. La gracia de Dios no tan solamente estuvo en la dispensación, o está en esta dispensación, en todo tiempo estuvo la gracia de Dios. La gracia de Dios, ¿cierto?, es mayor que toda maldición. Porque la gracia de Dios se fundamenta en su justicia, en su amor, en su misericordia, en su verdad. Dios no se puede negar a sí mismo. ¿Sí? Todas las tierras, dice, y yo os tomaré. Yo os tomaré. Fíjate siempre eso, ¿no? En el versículo, por ejemplo, y os santificaré, dice el 23. Y dice más arriba, dice, Él es el que siempre tiene esa actitud en el espíritu. No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, dice. Viste que hay por ahí lugares que aparentemente son especiales. No. El único especial es el Señor, amado. Lo que hace brillar a Israel y a Jerusalén y la pone como cabeza de naciones es el Señor. Es su gloria. Porque Él lo eligió, a Él le plació desde el principio de los tiempos que esta nación sea luz a las naciones. Y santificaré mi nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ella, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. O sea, Él es el que recoge, es el que los recoge, el que los trae, el que los santifica. Esparciré, dice, sobre vosotros agua limpia y seré limpiado de todas vuestras inmundicias. El agua limpia es su palabra. ¿Y dónde se agarra el Señor esto? En la justicia de Cristo. ¿Sí? En la justicia que Cristo imparte y nos viste de su justicia. Entonces Él nos limpia. ¿Sí? Os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré vuestra carne de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice el Señor. Y haré que andéis, y haré, no es que nosotros vamos a andar de nuestra propia voluntad. Haréis, Él nos va a fortalecer, quiere decir, Él nos va a animar, Él nos va a levantar, Él nos va a ejercer, a hacer que nosotros ejerzamos ese crecimiento, esa madurez, pero es Cristo en nosotros. Y haré, dice, esto es determinante. El hombre no puede hacer nada, no puede originar nada bueno, amado. Tan solamente caminar en este camino, que no es un camino difícil. Aún dice que el torpe no se extraviaría por allá por Isaías. Es un camino que el torpe no se va a perder. Fíjate vos.
Vamos a ver, esto es asombroso, ¿no? El torpe no se extraviará. Vamos a ver este pasaje, es hermoso. Isaías 35:8. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Este camino de santidad es la obra en el alma. ¿Sí? Es la obra en el alma. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Una cosa es camino de justicia, ¿eh? Eso es en el espíritu, cuando el Señor nos hace nuevas criaturas, ¿sí? En el alma es un caminar hasta que muramos, ¿no? Es un trato, hay una batalla ahí en el alma. Pero Dios puso el dispositivo correcto ahí, perfecto, que es Cristo, es el Espíritu Santo, es el Padre. Y es abismalmente superior en poder, ¿cierto?, en dominio, el Señor, que nuestras propias debilidades y apetencias, ¿cierto? Tendría que ser así, y es así. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará. Mira, vamos a leerlo bien. Y habrá allí camino, calzada y camino, dice 35:8, y esto si querés lo podés pegar vos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, ¿cierto? Sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Impresionante, hermano. Fíjate vos el poder de ese sentido de santidad en nuestras vidas. Ese sentido ya de traslado de la luz, de las tinieblas a la luz. El saber que estás parado en ese lugar, por la fe, por lo que dice el Señor. Es un tiempo de estar firme. Dicho esto, ¿qué podemos decir al respecto de Ezequiel? ¿Qué podemos decir, amado? Acá la gravedad del pecado, escucha bien, vamos a analizar un poco Ezequiel, y así como Ezequiel, la problemática en la cual el pueblo había caído. Había unos elementos ahí, a grandes rasgos estamos hablando, esto es algo muy breve, para que vos entienda y yo entienda, la gente común como nosotros, entendamos. Pues son cosas que no se explican hoy. ¿Por qué? Porque hay un trabajo, ¿cierto?, en la cual el Espíritu hace en nosotros. Aunque nosotros disponemos el tiempo y la atención, es el Espíritu el que nos capacita. Por eso le damos gloria al Señor. Fíjate bien, la gravedad del pecado y el desplazamiento deliberado del oficio sacerdotal, escuchá muy bien esto, que expiaban e intervenía para que el juicio no destruyera la nación, fue totalmente ignorado. ¿Qué fue ignorado? El oficio sacerdotal y la ordenanza ceremonial que había dejado Moisés para que el pecado del pueblo fuera expiado a través de los sacrificios de la sangre de los toros, de los machos cabríos, de los corderos, ¿cierto? Había una gran problemática. Vamos a ver, aunque Dios levantó sus profetas mostrando misericordia por tiempos prolongados, y al no volverse el pueblo hebreo o judío, quedaban cautivos de maldición y juicio. Al odiar este oficio, al desplazarlo en los tiempos de que, bueno, podemos ver acá, por eso el elemento de la sangre de estos animales en esta dispensación de la ley era indispensable. Era indispensable, amado. Era indispensable que el oficio sacerdotal se llevara a cabo en tiempo y forma como lo había ideado Dios
en el tabernáculo Moisés con Aarón, ¿cierto? Pero esta nación, como vamos a ver, Ezequiel era un sacerdote. Acordate, qué mejor, ¿por qué Dios levanta a Ezequiel? Porque Ezequiel tenía un agudo conocimiento del mover sacerdotal y la eficacia que éste tenía ante las maldiciones que podían venir por el pecado y su desobediencia en cuanto a la nación. Él sabía que él tenía un profundo conocimiento que la sangre derramada en el templo por las personas correctas instituidas por Dios era eficaz para repeler todo tipo de maldición por el pecado y la rebelión de un pueblo. ¿Sí? Pero este sacerdocio, este ceremonial fue totalmente impugnado, totalmente ignorado, primeramente por los reyes de Israel, en el cual se habían aliado con las naciones vecinas y comenzaron a introducir otros cultos y otras liturgias dentro del templo, a tal pronto que lo introducieron en el lugar santísimo, donde estaba el arca, ¿te acordás? ¿Y qué era lo que tenía el arca? Tenía la vara de Aarón, ¿cierto? Entre otros dos elementos, que había dos querubines que cubrían el arca, que había un propiciatorio en el cual, ahí en ese propiciatorio, ¿cierto?, había un sacrificio que se hacía cada año, se ponía la sangre en ese, dice que la Shekinah, la gloria de Dios descendía en ese lugar santísimo, solamente el sacerdote estaba, y consumía esa sangre que estaba siendo cubierta por ese propiciatorio que era como una caja, ¿cierto?, en el cual Dios expiaba el pecado. ¿Qué quiere decir que expiaba el pecado? No lo perdonaba, lo pasaba por alto por un año. Por un año lo pasaba por alto, ¿sí?, en ese lugar santísimo. Al mezclarse, y le doy gracias al Espíritu Santo esto, porque yo le decía al Señor, ¿por qué pasaron estas cosas? El Espíritu Santo nos ayuda. ¿Por qué pasaba esto? Porque también, entre otros elementos, al haber un tipo de adoración idolátrica de otros dioses y al introducir ídolos dentro del templo de Salomón, como había ocurrido en Judá, el sacerdocio había sido totalmente desplazado. Entonces el pueblo quedaba expuesto a un horrendo juicio. ¿Por qué? Porque el elemento de la sangre que intervenía y se ponía en el lugar del pecador ya no estaba. Y esa es una obra de las tinieblas. Es un tipo de guerra de las tinieblas a través de las naciones, ¿cierto?, a través del sistema de liturgia de las naciones que se había infiltrado dentro del pueblo hebreo durante un proceso de varios años. Y Dios pudo haber intervenido en juicio muchísimo antes, pero le dio tiempo al pueblo a que se volviera. Le mandó jueces, le mandó sacerdotes y le mandó profetas, ¿cierto? Le mandó gente como Samuel, un juez, un estadista, ¿sí? Fue el encargado de ungirlo a David, entre otras. Levantó reyes, ¿cierto?, a pedido del pueblo esto. A pedido del pueblo. Levantó profetas
en el cual estos profetas hablaron, ¿cierto? Y el elemento de ignorar el sacerdocio instituido por Dios en esa vieja dispensación fue el detonante, ¿cierto?, en el cual el juicio de Dios no podía ser retraído por más tiempo, porque ese juicio de Dios decía muerte por causa de la rebelión. Por eso el ministerio de la ley es el ministerio de muerte, más el ministerio del Espíritu es vida. Eso está por allá por Corintios capítulo 3, por ahí, ya lo vamos a ver eso. ¿Sí? Es un ministerio de muerte, porque causaba la muerte. ¿Por qué? Porque el hombre por sí solo no lo podía cumplir. Entonces el Señor instituyó, les dio sacerdote para que interviniera, y le dio el elemento de la sangre de los animales para que el pueblo no fuera extinguido. Pero en este mover y en este profetizar de Ezequiel, una persona, repito, que tenía un profundo conocimiento de la eficacia del sacerdocio y sus liturgias en ese tiempo, respaldado por su palabra. Ahora lo vamos a ver, ¿cierto? La gravedad del pecado en la nación de Israel y las consecuencias que conlleva. El capítulo destaca la corrupción y la iniquidad que se había extendido en la sociedad israelita, cómo Dios no podía tolerar más la idolatría y el sincretismo que se había infiltrado en su pueblo. El sincretismo, ¿qué quiere decir? La adoración a otros dioses y otras liturgias, fuego extraño dentro del templo, ¿no? La idolatría y el sincretismo habían llevado a Israel a ofrecer sacrificios y ofrenda a dioses falsos en lugares altos y santuarios paganos. Esto era una abominación a los ojos de Dios, ya que Él había establecido un único sistema de sacrificios y ofrendas en el templo de Jerusalén para la expiación de los pecados del pueblo. Tenía un tipo de ofrenda, una ubicación, un lugar, un tipo de sacerdocio correcto en el cual tenía injerencia en estos tipos de sacrificios, pero bueno, estos habían sido totalmente desplazados. Y el sacrificio que se ofrecía era un sacrificio que no tenía peso, en Dios para impedir su justo juicio. Dice, la idolatría y el sincretismo hacían imposible la obra de expiación, los pecados del pueblo de Dios, ya que no había una actividad de vida dentro del pueblo instituida por la ley ceremonial en ese tiempo, ¿no? Había un tipo de sacerdocio con las personas correctas levantadas por Dios, ¿cierto?, que tenían un mover, una liturgia dentro del templo en el cual ese mover no era cualquier cosa. Ese mover había una eficacia, entre otras cosas, de expiar el pecado cada año, y en el cual la nación estaba protegida por su gran misericordia para que Dios no consumiera a esa nación. ¿Cierto? Grave es la rebelión, pero más grave fue desplazar al sacerdocio. Vuelvo a repetir, Ezequiel fue uno de ellos, Jeremías también fue un sacerdote, pero no pudieron ejercer el sacerdocio. Y esta es una iluminación de parte del Señor, del por qué ellos no pudieron ejercer el sacerdocio. En Jerusalén fue totalmente odiado, fue totalmente impugnado, fue totalmente desplazado esta orden de Dios para expiar los pecados del pueblo y así Él tener misericordia.
Vuelvo a repetir, la idolatría y el sincretismo hacían imposible la obra de expiación por los pecados del pueblo, ya que no había actividad de vida dentro del templo instituida por la ley ceremonial. Eso fue lo más grave, porque si había algo efectivo para el pecado, era que un sacerdote con la madurez necesaria, el llamado correcto, podía, ¿cierto?, hacer sus liturgias y ofrecer esos sacrificios que traían paz en medio de estas rebeliones. Eso fue lo más grave, eso es lo que estamos descubriendo ahora, a tal punto que hombres como Jeremías y Ezequiel no pudieron ejercer el sacerdocio. Entonces, estos dos hombres que tenían un profundo conocimiento en cuanto al poder que tenía este tipo de expiaciones, que podía impedir que el pueblo sea consumido, fueron desplazados. Entonces, ¿qué hace el Señor? Esta gente que tenía un conocimiento en lo sacerdotal, Dios lo levanta en el ministerio profético. Ahora entiendo el por qué es que Ezequiel y Jeremías, entre otros, fueron levantados como sacerdocio, como profetas. Al no poder ejercer el sacerdocio, los dos son levantados como profetas, pero con un conocimiento de la efectividad de la obra del sacerdote instituida por Dios, y su sacrificio y el derramamiento de sangre, aunque no perfeccionaba al hombre y al pueblo, expiaba el pecado por un año. Y esto era lo que pasó. Por eso el que no pudo contener más su ira y destruyó al pueblo, tanta gente buena como gente mala, que se habían quedado en Judá, rechazando la invitación y el llamado que había hecho el Señor, ¿cierto?, a un exilio en Babilonia. La consecuencia del pecado de Israel era que sus pecados no podían ser expiados y por lo tanto estaban expuestos al juicio y maldiciones de Dios. La falta de actividad de vida dentro del templo y la idolatría y el sincretismo que se había infiltrado en la sociedad israelita habían llevado a una situación en la que Dios no podía respaldar a su pueblo. Y aún vociferándose, vuélvanse, por favor. ¿Te das cuenta? La gravedad del pecado de Israel era tal que Dios no estaba dispuesto, dice, la gravedad del pecado de Israel era tal que Dios estaba dispuesto a juzgar y castigar a su pueblo por sus iniquidades. Esto lo estamos hablando, es algo muy breve, amado, del por qué Dios hacía esto en esos tiempos. La fidelidad a Dios y la obediencia a su ley eran fundamentales para la relación entre Dios y su pueblo. Claro, esto estaba en una relación correcta, este tipo de sacerdocio, ¿qué era lo que propiciaba? Una relación correcta con el Señor. Aunque no era perfecta de parte del hombre, era lo correcto, ¿cierto? Y así lidiaba Dios con el pueblo. En resumen, dice, en Ezequiel 22 se destaca la gravedad del pecado de una nación de Israel y las consecuencias que conlleva. La idolatría y el sincretismo habían llevado a Israel a una situación en que Dios no podía respaldar a su pueblo, y la falta de fidelidad a Dios y la obediencia a su ley habían llevado a una situación de juicio y castigo. Entonces Dios, ¿por qué castigaba? Porque Dios veía el pecado en su pueblo y nadie intervenía con esos sacrificios correctos que el Señor había decretado en su palabra para poder expiar. Pasajes de la ley
sobre los sacrificios expiatorios. Mirá muy bien algunos pasajes de la ley ceremonial, y eso lo vamos a buscar, hermano. Yo tenía acá, siempre tengo este elemento acá. Levítico 1:7. Vamos a ver Levítico 1:7. ¿Por qué hago esto, amado? Porque tenemos que entender por qué el Señor hace lo que hace. Dios tiene un fundamento para hacer las cosas. Los hijos de los sacerdotes, los hijos del sacerdote, Aarón, pondrán fuego en el altar y dispondrán la leña sobre el fuego y ordenarán sobre ellos los trozos con cabeza y el redaño sobre la leña que arde en el altar, las entrañas y las patas lavadas antes en agua. Todo lo quemará el sacerdote sobre el altar es holocausto y ofrenda encendida de suave olor a Yahweh. Si la ofrenda es de ganado menor, holocausto de oveja o cabra, ofrecerá un macho inmaculado y lo inmolará al lado del altar que mira al norte ante Yahvé, y los sacerdotes hijos de Aarón derramarán la sangre en torno al altar, lo que descuartizarán, y con la cabeza y el sebo lo dispondrá el sacerdote sobre la leña encendida del altar. Las entrañas y las patas se lavarán en agua, y todo lo quemará el sacerdote sobre el altar es holocausto, ofrenda encendida de suave olor para Yahvé. Si la ofrenda a Yahvé fuere un holocausto de aves, ofrecerá tórtolas o pichones, y el sacerdote llevará la víctima al altar y quitándole la cabeza la quemará en el altar. La sangre la dejará correr sobre un lado del altar. Los intestinos con sus excrementos los tirará junto al altar y al lado del oriente, en el lugar donde se echa la ceniza. Le romperá las alas y sin separarlas del todo, dice, el sacerdote la quemará sobre la leña encendida en el altar. Es holocausto, ofrenda encendida de suave olor para Yahvé. Bueno, podemos ver en todo Levítico, amado, todo Levítico te habla de cómo se tenían que hacer estas ofrendas y cómo él había levantado sacerdotes con un conocimiento agudo en estas cuestiones. Y ellos conocían muy bien la efectividad de estos sacrificios que podían impedir la maldición que se había desatado en el huerto del Edén contra el hombre y contra las naciones. ¿Cierto? Podemos leer a lo largo de todo Levítico 1:1 al 7, la ley del holocausto, que describe el sacrificio de animales que se ofrecía a Dios para expiar los pecados del pueblo. Levítico 4:1 al 35, la ley del sacrificio por el pecado. Todo esto te lo voy a dejar colgado ahí, te lo voy a dejar descrito ahí por encima del video que estamos haciendo para que vos lo estudies, del por qué Dios hizo lo que hizo con su nación también. No tan solamente por el pecado, Él produjo un salvoconducto en ese tiempo para no destruir. Sin embargo, el pueblo se había olvidado de esto. El sacerdote había sido sacado del centro. ¿Y qué fue lo que pusieron en el templo?
ídolos y sacerdotes que oficiaban a estos ídolos. Y aparte el pueblo quemaba en otros lugares, en los caminos, en lugares altos, quemaba incienso a estos ídolos. Entonces, este tipo de sacrificio sincrético no tenía peso para que Dios expiara al pueblo. Fíjate vos las tinieblas, cómo habían comenzado a combatir. Y uno de estos cultos era la matanza de niños. Por eso se cumple la palabra de Génesis 3:15. He aquí que pondré enemistad entre la simiente de la serpiente y tu simiente. Tú le aplastarás la cabeza y ella te herirá el calcañar. ¿Sí? Era una guerra de simientes que se había desatado en el huerto del Edén. Eso Dios se lo dijo a Adán. Recordemos el sacrificio también, mi querido amigo y mi querida amiga, hermano y hermana, de Abel y el sacrificio de Caín. ¿Cuál fue la gran diferencia del sacrificio de Abel? Que Abel tuvo un profundo conocimiento que el derramamiento de sangre de un cordero producía expiación por el pecado. Mas Caín ignoró esto. ¿Y qué llevó? Llevó un montón de lo que él hacía, ¿cierto? Y lo llevó y dice que Dios miró con beneplácito el sacrificio de Abel. Entonces Caín se levanta contra Abel y lo mata. Esto era lo que estaba ocurriendo acá. Es una figura de lo que está ocurriendo acá. El sacerdocio instituido por Dios y por Aarón, por Moisés y Aarón, había sido totalmente desplazado del templo. Y eso que era lo que dejaba descubierto a un pueblo, en el cual había radicado su corazón y sacrificaba a dioses, cuyo sacrificio no tenía peso para impedir estas maldiciones, que están descritas también en la Biblia. Dice Levítico 5:1 también, la ley del sacrificio de culpa, que describe el sacrificio de animales que se ofrecía para expiar los pecados de culpa del pueblo. Levítico 5:1, amado. Aleluya, gloria. Si uno pecare oyendo a otro imprecar y siendo testigo de la imprecación, porque lo vio o otro modo lo conoció, y sin embargo no lo denunció, contrayendo así, bueno, esta es una versión B que no, y si tocare sin darse cuenta algo impuro, sea el cadáver impuro o sea una bestia, sea el cadáver impuro de un reptil, haciéndose impuro él mismo y contrayendo, cierto, maldición, o tocare sin darse cuenta cualquier impureza humana, dándose cuenta de lo que después construyendo. Vamos a ver algo más claro, amado. Levítico 5. Gloria a Dios. Bueno, acá está. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. O si tocare inmundicia de hombre, cualquiera inmundicia suya, con que fuere inmundo, y no lo echare de ver, si después llegare a saberlo, será culpable. O si alguno jurare a la ligera con sus labios, hacer mal o bien en cualquiera cosa que el hombre profiriere con juramento, y él lo entendiere y después lo entendiere, será culpable por cualquiera de estas cosas. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará
aquello en que pecó, y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote hará expiación por el pecado. ¿Cierto? Todas estas cosas, amado, se habían desplazado, y si me pongo a leer, lógicamente, no nos alcanza un video. Todo esto se había obviado, ¿cierto?, en este y dice en estos capítulos de Ezequiel, ¿no? Después tenés Números 28, 1 al 31, la ley de los sacrificios diarios y festivos. Después tener, mira, consecuencia de no permanecer en las leyes ceremoniales. Levítico 26, 14 al 39, la ley de las consecuencias de desobediencia, que describe las consecuencias de no permanecer en los ceremoniales y desobedecer a Dios. Sí, y desobedecer a Dios. O sea, había una consecuencia por no ofrecer estos sacrificios, amado, en los cuales está en su palabra. Y ahí podemos ver las razones del por qué Dios tomó estas actitudes, ¿cierto? Levítico 26, por ejemplo, tenemos 14 al 39. Vamos a ver. Levítico 26. Por eso esto no es cualquier cosa, amado. La gente tiene que entender el porqué. Mira, pero si no me oyereis, ni hiciereis todos mis mandamientos, y si desdeñareis mi decreto, vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto: enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma. Sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos. Escucha bien. Y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien los persiga. Y si aún en estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por sus pecados, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no será producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Si anduviereis conmigo en oposición y no quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más las plagas según vuestros pecados. Fíjate vos la efectividad que tenía la sangre de ese animal derramado por la persona correcta, en la cual en este tiempo había sido totalmente desplazada. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, si anduviereis conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Fíjate vos la defensa que tenían en la sangre derramada. Traeré sobre vosotros espada vengadora. Ayer leímos del filo de espada, ¿no? Ayer, ¿te acordás? Espada vengadora, en vindicación del pacto. Y si buscáis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros. Escucha bien. ¿Te acordás que el pueblo fue a Egipto y sufrió pestilencia? Estamos hablando de Jeremías, sobre los capítulos finales, cuando el pueblo de Judá, que había quedado en Judá, decidió irse a Egipto, fue alcanzado por la pestilencia.
y seréis entregados en mano del enemigo. Cuando yo os quebrantare el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis y no os saciaréis. Si aún con esto no me oyereis, sino que procederéis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira, y castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Y comeréis la carne de vuestros hijos, y comeréis la carne de vuestras hijas. Destruiré vuestros lugares altos, derribaré vuestras imágenes, pondré vuestros cuerpos sobre los muertos, de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Haré desiertas vuestras ciudades y asolaré vuestro santuario. No oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Asolaré también la tierra, y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren. Y a vosotros os esparciré sobre las naciones, entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desierta en vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo, porque si hay algo que sufre la tierra, una de las cosas que sufre es la idolatría. Fíjate acá, la tierra gozará sus días de reposo, todos los días en que esté asolada, mientras vosotros estéis en tierra de vuestros enemigos, ¿cierto? Fíjate cómo se cumple acá. La tierra descansará, entonces gozará sus días de reposo. ¿Por qué? Porque había una ordenanza también en la ley, que la tierra tenía que reposar después de 7 años. 1 año tenía que reposar. Bueno, no se cumplía tampoco estas cosas. ¿Por qué? Porque el sacerdocio y la ley se había desplazado, se había impugnado, y se había cambiado el culto. Y ese tipo de culto, ese tipo de sacrificio no tenía peso para expiar los pecados. Por eso vinieron todas estas cosas. A los que queden de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá, y huirán como ante la espada y caerán sin que nadie los persiga. Tropezarán los unos con los otros como si huyeran ante la espada, aunque nadie los persiga, al caído de una hoja. Y no podréis resistir delante de vuestros enemigos, y pereceréis. Entre las naciones de la tierra de vuestros enemigos os consumirá. Y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad, por la iniquidad de sus padres, decaerán con ellos. Ahí está esa maldición que venía de generación en generación, amado. ¿Te das cuenta del por qué pasó lo que pasó? Y bueno, después hay otras palabras que ahí van a quedar para que vos las mires. El por qué pasó con el pueblo lo que pasó. Habían desplazado totalmente al sacerdote y su liturgia y lógicamente la adoración genuina en el templo de Salomón había sido cambiada por una idolatría cruel y horrenda. Y eso no producía el sacrificio que Dios necesitaba para expiar los pecados. En resumen, estos pasajes de la ley destacan la importancia de los sacrificios expiatorios y las consecuencias de no permanecer en estos ceremoniales. La fidelidad de Dios y la obediencia de su ley son fundamentales para la relación entre Dios y el pueblo en ese tiempo. En ese tiempo. La ausencia de los sacerdotes y levitas en las profecías. En efecto, en las profecías de Ezequiel y Jeremías se puede notar la ausencia de los sacerdotes y los levitas en su función tradicional, debido a la corrupción y la idolatría que se había infiltrado en el templo y en la sociedad israelita. Los sacerdotes y los levitas habían perdido su papel legítimo en la adoración a Dios. Ezequiel, que era un sacerdote de nacimiento, fue llamado por Dios a
un ministerio profético en el exilio, lejos del templo de Jerusalén, aunque Ezequiel no pudo ejercer el sacerdocio al que fue llamado, su llamado profético, le permitió hablar en nombre de Dios y proclamar su mensaje de juicio y restauración a Israel. Eso pasa hoy en día también, amado. Que muchos hombres de Dios y mujeres de Dios tienen un mensaje, tienen una asignatura, pero no tienen lugar. Entonces Dios produce un llamado muy personal, con un orden, lógicamente. Así que, amado, si te han desplazado de algún lugar, comenzá, levantá las antenas al Señor y abrazate más a Él, porque hay un servicio que tenés que cumplir para su gloria. Ezequiel, su llamado al ministerio profético. Ezequiel era un sacerdote de nacimiento, fue llamado por Dios a un ministerio profético en el exilio, lejos del templo de Jerusalén. Aunque Ezequiel no pudo ejercer el sacerdocio al que fue llamado, su llamado profético le permitió hablar en el nombre de Dios y proclamar su mensaje de juicio y restauración a Israel. No te angusties. No te angusties. ¿Sí? Si los sistemas religiosos hoy no te llaman, bienvenido al club. Ezequiel fue uno, totalmente desplazado, pero el Señor nunca va a desplazar a ninguno de sus hijos, a ninguno. Dios llamó a Ezequiel y a Jeremías, otro también, al ministerio profético para que hablaran en su nombre y proclamaran su mensaje de juicio y restauración. Aunque los sacerdotes y los levitas habían fallado en su papel, Dios no abandonó a su pueblo, que llamó a otros para que cumplieran su propósito. Dios no abandonó a su pueblo, sino que llamó a otros para que cumplieran su propósito. El ministerio profético de Ezequiel y Jeremías fue fundamental para la restauración de Israel, para la proclamación del mensaje de Dios a su pueblo. A través de sus profecías, Dios habló a su pueblo y lo llamó al arrepentimiento y a la fidelidad. Resumiendo, amado, esta breve, muy breve, la ausencia de los sacerdotes y levitas en la profecía de Ezequiel y Jeremías se debía a la corrupción y la idolatría que se había infiltrado en el templo y en la sociedad israelita. Dios llamó a Ezequiel y Jeremías al ministerio profético para que se hablaran en su nombre y proclamaran su mensaje de juicio y restauración. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Damos gracias, Señor. Aleluya. Seguimos con Ezequiel, mi querido amigo, 22. He aquí que los príncipes de Israel, cada uno según su poder, vamos por el verso 6, se esfuerzan en derramar sangre. Al padre y a la madre despreciaron en ti, al extranjero trataron con violencia en ti, al huérfano y a la viuda despojaron en ti, mi santuario menospreciaste, mis días de reposo has profanado. Es todo lo que estamos hablando. Fíjate vos cómo acá Dios, todos los elementos, todas las herramientas que yo te di, le está diciendo el Señor, para expiar tus maldades, aún eso vos lo desplazaste y lo desechaste, lo tuviste por nada. He aquí que los príncipes, dice, ¿cierto?, derramaron sangre. Mi santuario menospreciaste y mis días de reposo has profanado. Calumniadores hubo en ti para derramar sangre, y sobre los montes comieron en ti, hicieron en ti perversidades. Es en ti, es en Jerusalén. La desnudez del Padre descubrieron en ti, y en ti hicieron violencia a la que estaba inmunda por su menstruo. Se violaban, ¿no?, mujeres.
Aún en ese tiempo de menstruación había una ley que impedía de que hubieran relaciones. Bueno, había gente que violentaba a mujeres así. ¿Por causa de qué? Por causa de la falta del sacerdote, por falta de la enseñanza de la ley. Había sido totalmente desplazada. Cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo, cada uno contaminó pervertidamente a su nuera, y cada uno violó en ti a su hermana hija de su padre. Precio recibieron en ti para derramar sangre, interés y usura tomaste, y tus prójimos defraudaste con violencia. Te olvidaste de mí, dice Jehová, y he aquí que batí mis manos a causa de tu avaricia que cometiste, y a causa de la sangre que derramaste en medio de ti. ¿Estará firme tu corazón? ¿Serán fuertes tus manos en los días que yo proceda contra ti? ¿Qué? ¿Tenés algunos de los elementos que yo te di? ¿Tenés al sacerdote que se pone en la brecha? ¿Está la sangre de los animales que espían tus pecados? Eso es lo que le está queriendo decir acá. Te dispersaré por las naciones, te esparciré por las tierras y haré fenecer en ti tu inmundicia, y por ti misma serás degradada a la vista de las demás naciones. Lo que habíamos leído anteriormente, ¿te acordás? Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, la casa de Israel se me ha convertido en escoria, todos de ellos son bronce y estaño, hierro, plomo, en medio del horno, y en escorias de plata se convirtieron. Estaban listas ¿para qué? Para ser quemadas en ese horno. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Ese horno significaba juicio, por cuanto todos vosotros os habéis convertido en escoria. Por tanto, he aquí que yo os reuniré en medio de Jerusalén, como quien junta la plata, el bronce, el hierro, el plomo, el estaño en medio del horno, para encender fuego en él, para fundirlo. Y así os juntaré en mi furor y en mi ira, y os pondré allí y os fundiré. Yo os juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor, y en medio de él seréis fundidos. Como se funde la plata en medio del horno, así seréis fundidos en medio de él, y sabréis que yo, Jehová, habré derramado mi enojo sobre vosotros. ¿Qué era lo que impedía que ese enojo se derramara? La sangre derramada por la persona correcta dentro del santuario instituido, el lugar santísimo por el Señor. Pero el lugar santísimo ya había sido invadido por ídolos, y había un tipo de sacerdocio idolátrico. Por eso la presencia del Señor se va de Jerusalén y aparece en Babilonia. Esa es la visión de Ezequiel, amado. La gloria de Dios abandona el templo. Vos vas a ver algunas profecías, creo que Joel habla de eso también. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia ni rociada con lluvia en el día del furor. Acá está hablando algo con respecto al sacrificio. ¿Sí? Hay conjuración de los profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata la presa, devoraron almas. Tomaron hacienda y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Son estos profetas que piden que lo honren, ¿viste? Que la honra. Exigen honra. Hoy el hombre exige honra en los templos. Que la honra, y te hacen todo un bagaje de la honra, cuando es algo que viene de parte de Dios para tu vida. Ya Él te honró
porque Cristo está habitando en tu vida. ¿Qué mayor honra que esa? Pero hoy el hombre quiere más, como decíamos ayer, como la matriz estéril, como el Seol y como la sanguijuela. Dame, dame, dame. Así están hoy en día, cuando Dios puso todo en ellos. Y viven de la fe de otro, lógico, porque ellos exigen fe. Hoy el sacerdote, porque gran parte del liderazgo de hoy exigen fe a otro cuando ellos no tienen fe hoy en día, esa fe que tienen que ejercer para impactar, impartirle a otro. Ellos exigen una fe y viven de la fe de otros, amados, en todo sentido. Hay conjuración de los profetas en medio de ella, un león rugiente que arrebata la presa. Esa conjuración de los profetas era que levantaban falsa profecía al pueblo, diciéndoles que pronto, cierto, serían liberados del yugo de Babilonia, y era una mentira. Y esto eran como leones que se levantaban y devoraban a las almas le creían. Y estas almas eran consumidas. ¿Por qué? Porque seguían el pensamiento de estos falsos profetas. Hay conjuración, dice, y dice, sus sacerdotes violaron mi ley. Escuchá, acá está lo que estábamos hablando. Sus sacerdotes violaron mi ley, contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. El tipo de sacerdocio que se hacía era gente que adoraba a Jehová y adoraba a los ídolos. Y eso se producía, era una adoración totalmente dualista, y no tenía el peso de gloria que Dios necesitaba para impedir la maldición sobre ese pueblo. No tenía peso. Apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan la presa derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Impresionante. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándole mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no ha hablado. ¿Te suena eso? Hoy se ha levantado un tipo de sacerdocio como en el viejo pacto. Adivinos. Son gente que te adivinan, hermano. Acá está claro. Gente que te adivina, la mayoría. De los profetas que se levantan hoy son muy pocos los verdaderos. Y el Señor nos quiere dar ese discernimiento y que crezcamos en estas cosas. Por eso estamos tocando todas estas cosas. Porque Dios no va a dar el crecimiento para discernir. Hoy no hay discernimiento. Hoy le creemos a cualquiera. Y no se apoyan en su palabra. Por tanto derramaré sobre ellos mi ira. Y busqué entre ellos hombre que se hiciese vallado, que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, pero para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Bueno, acá está el corazón del mensaje y la razón por la que Dios verdaderamente trajo el juicio que trajo sobre el pueblo. No tan solamente se apoyaba en el pecado, sino esto fue la segunda pata, ¿cierto? Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Este es el versículo central, es la bisagra. Por tanto, derramaré sobre ellos mi ira,
Ahí está, no por el pecado. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice el Señor. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el versículo que nosotros acá podemos notar? Que no hubo un sacerdote, amado, con el sacrificio correcto, con el derramamiento de sangre según lo establecido por la ley de Moisés, que hiciese vallado y se pusiese en la brecha. Qué asombroso esto, amado, ¿no? Cuando Dios te da la solución de las cosas y verdaderamente... Mi querido amigo, gracias le damos al Señor y gracias por tu atención. Este video va a quedar ahí para que vos lo mires, lo investigues y veas el por qué el Señor hace las cosas y para qué hace el Señor las cosas. ¿Sí? Hemos tocado brevemente. Yo veo que cuando vos te pones a mirar la palabra es para 10 horas. Pero bueno, el Espíritu Santo nos siga ayudando a descubrir el porqué. Él nos va a hacer descubrir el porqué y la razón de lo que Dios hace, lo que hace en su tiempo. Solamente le pedimos al Señor que su misericordia siempre esté sobre nuestras vidas. Y sabemos que está, ¿cierto? Que Dios te bendiga, que tengas un gran día. Seguramente en el transcurso de la tarde vamos a estar viendo Ezequiel 23. Todo esto lo estamos tratando de subir a alguna plataforma de redes sociales para que quede allí. ¿Sí? Muchas gracias, Señor. Gracias, Rey. Y gracias a ustedes por su atención. Que Dios les bendiga.